Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver hoy, como les decía, unos elementos de máquina que son muy utilizados en los acoples. Vamos a ver los distintos tipos de acoples, que son muy utilizados en la unión como ven acá en la imagen, en la unión de los ejes o de ejes o árboles, más bien el tema de los árboles, que lo vamos a ver la siguiente clase, la diferencia técnica entre árboles y ejes, pero bueno, en definitiva, la unión de este tipo de piezas que en muchos casos, por distintas razones, no se pueden hacer de una sola pieza. Por ejemplo, longitudes muy largas o facilidad en el montaje, etc. El tema es que hay que unirlas, y estas uniones, estas piezas de unión, tienen diferentes formas, diferentes características, dado cómo funcionan o las características de funcionamiento que deben tener. Y eso es a lo cual nos vamos a referir, además de algún simple cálculo como para poder determinar o seleccionar este tipo de elementos. Por ejemplo, algunas de las funciones que tienen este tipo de elementos, como les decía, los acoples, es unir árboles o prolongar líneas de transmisión de ejes o conectar diferentes tramos de ejes o árboles, estén o no alineados entre sí. Eso es lo que vamos a ver. Hay unos acoples especiales que van a poder resolver estos problemas, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto? El objeto es poder transmitir la potencia. El objeto es transmitir algún tipo de movimiento o posicionamiento también. Y además, en algunos casos, también el tema de proteger al sistema sobre fuerzas excesivas o sobre pares por arriba de lo permitido, en su función de fusible mecánico que se le puede dar. Una clasificación rápida de estos elementos, según sea la clase de unión a realizar, puede ser hecha rápidamente, como les decía, en acoplamientos rígidos. Este acoplamiento rígido significa que esta unión entre ejes o árboles es como si fuera una misma pieza. No hay ningún tipo de posibilidad de desalineación o posibilidad de amortiguación de alguna sobre fuerza o par, haciéndolos perfectamente rígidos, estas dos piezas que estamos nosotros uniendo. A su vez, podemos también tener lo que se denominan acoplamientos elásticos. Estos sí, normalmente son realizados a través de una pieza que no es totalmente rígida. En muchos casos son piezas no metálicas, algunos cauchos o materiales muy flexibles, los cuales le dan una no rigidez, una elasticidad a la unión que tiene ciertos usos especiales, como ya vamos a ver. Además, tenemos los acoplamientos móviles o articulados, esos últimos que yo les decía, donde los ejes no están alineados, donde tenemos que transmitir tal vez algún tipo de potencia o movimiento entre ejes que no están perfectamente alineados. Vamos a tener algunos acoplamientos muy especiales, como los acoplamientos Oldham o mismo los semiejes, las rótulas, que bueno, son de diseño muy especial para poder dar solución a estos movimientos no alineados.
Muy bien. Empecemos entonces con los rígidos, ¿sí? Los acoples rígidos que me van a dar este tipo de características. ¿Cuáles son? Bueno, las características deben ser resistentes, deben ser simples por las desventajas que tenemos. Para encontrarle ventajas y poder utilizarlos, normalmente van a ser muy resistentes, simples, equilibrados, que realicen un buen centrado, para eso muchas veces se usan, que el montaje y desmontaje pueda realizarse con facilidad. Son fijados los ejes sin desplazamiento relativo entre ambos, se utilizan cuando la precisión del par de torsión es de suma importancia, esto es muy, muy importante. ¿Cuándo vamos a usar un rígido? Bueno, por ejemplo, cuando necesitamos mucha precisión, o cuando se puede permitir muy poco desajuste, o algún tipo de juego, que puede ser axial o de otro tipo, puede ser radial también. Bien, hay muchos tipos de acoples, tanto rígidos como flexibles, etc. Vamos a ver algunos diseños, y para verlos de una manera conceptual, ya les digo, descriptivamente uno agarra catálogos y hay infinidad de tipos de acoples diferentes, muchos fabricantes, infinidad de fabricantes que hacen acoples. Ahora, para elegir un tipo u otro, vamos a tener que ponderar algunas variables, que eso es lo que vamos a tratar de enfocar en esta charla. Por ejemplo, los manguitos. Este tipo de manguitos, que puede ser partido o en una sola pieza, puede ser totalmente partido y unirse en dos piezas, o puede ser una pieza para ingresar los ejes por los extremos, y que a través de bulonería, tornillería, pernos, como vimos el otro día, de ajuste, le vamos a dar un apriete, el cual a través de una fuerza normal que se le da a la cavidad o a las superficies de contacto entre eje y manguito, vamos a hacer que estos produzcan una posibilidad de transmitir movimiento, transmitir potencia. Obviamente trabajan por fricción, puede haber algunos que estén enchavetados, con una chavetita. Todavía no vimos este tipo de elementos, pero supongo que por ahí lo tienen visto. Por ejemplo, ¿saben lo que es una chaveta? Sí, sí, sí. Bueno, bien. ¿Para qué le vamos a dar una chaveta? O colocar una chaveta, por ejemplo, en un sistema de estos. Y seguramente para darle mayor posibilidad de transmitir potencia, de transmitir torque, ¿no? La chaveta trabaja por corte, por deformación, y estos manguitos no enchavetados van a trabajar solo por fricción. Eso hace la diferencia. Bien. Cualquier cosa, yo voy a ir avanzando, cualquier cosa me preguntan. Son utilizados este tipo de manguitos, como bien dice ahí, para baja potencia o bajo torque, se entiende el porqué. Algunos esquemas, para entender un poquito mejor, algún corte, con chaveta o sin chaveta, y normalmente este tipo de elementos se elige, se selecciona a través de catálogos. Si bien se podría hacer un cálculo teórico, ¿sí?, de estos elementos, normalmente lo que se hace es adoptarlos vía catálogo, el catálogo en función del diámetro del eje, o sea, del diámetro interior de este elemento y de la cantidad de bulones que tenga y la posibilidad de ajuste, nos va a dar, y si es enchavetado o no, nos va a dar la posibilidad de transmitir potencia sin que falle el sistema, ¿no?, a través de tablas. Otro acoplamiento rígido muy, muy utilizado es el acoplamiento de platillo o brida, el bridado. Estas bridas pueden estar soldadas al eje o pueden ser elementos externos, como se ve acá en las dos opciones de los dibujos. Son dos platillos, dos platos,
que se unen cara con cara y que van específicamente también abulonados y que van a transmitir la potencia a través de rozamiento o a través de un enchavetado entre platillos, también con el mismo razonamiento que vimos recién, ¿no? ¿Sí? No, pensé que alguien... Bueno, simple, simple. También se hace cálculos a través de normalizaciones, cantidad de bulones, tamaño de esos bulones, el aprete a través del roce o directamente, ya les digo, con algún tipo de enchavetado o formato que a veces se le da un tipo diente entre platillo y platillo, como para poder transmitir mucho más. Pero tengan en cuenta que estas uniones de los elementos son perfectamente rígidas. Es como si estuvieran los dos ejes soldados, no tienen ningún tipo de alineación, movimiento, etc. Como ven ahí, hay ejes que ya vienen soldados, directamente soldados al platillo, y hay otros que son elementos adicionales. Bien, también se puede hacer un cálculo teórico, un cálculo muy específico de esto, pero normalmente la regla del arte del cálculo en ingeniería o selección, en estos casos nos dice que buscamos a través de tablas o normas que existen, donde ya están hechos estos cálculos previamente. Otro acoplamiento interesante es el cónico. Perdón, Ricardo. Sí. ¿Los platillos se utilizarían para mayor potencia que los manguitos? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque fíjate la cantidad de bulones que puede llegar a tener y también el radio del platillo, ¿no? O sea, esa brida se la puede hacer un poco más grande y colocar una bulonería mucho más importante que, bueno, te va a transmitir. Siempre depende, obviamente, de los ejes, ¿no? El eje es el que va a transmitir la potencia. Ahora bien, con un eje que resista cierta potencia, hay que unirlo con el otro eje. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con distintos elementos. En este caso, seguramente, dependiendo siempre de los tamaños, ¿no? Podemos tener dos platillos súper finitos, súper chiquititos, y o un sistema de acople de manguito que sea muy grande, muy voluminoso, muy resistente, enchavetado, y bueno, la transmisión de potencia se invierte entre uno y otro. Pero normalmente estos bridados se usan cuando las potencias son altas. Si no, vamos a ir a algo mucho más simple. El sistema de acoplamiento cónico, que después lo vamos a ver en ejes, en sistemas de montaje de ejes y en sistemas de, por ejemplo, montaje de rodamientos, etcétera, etcétera, es muy utilizado. Es dos superficies cónicas que en vez de darle una fuerza radial, digamos, para el aprete, ¿no? Como puede ser en un manguito, la fuerza es axial. Claro, si son superficies cónicas y yo le doy una fuerza axial, como se ve ahí en el dibujo, lo que estoy haciendo también es por ángulo generando una normal en la superficie de roce entre la pieza y el eje, ¿no? Supongo, creo que se ve en el dibujito, y lo que se hace de esta manera es también tener un acople sobre el eje, no permitir el giro relativo entre las dos piezas, tener muy buen acople, pero de una manera de pieza cónica. Hay veces que es mucho más simple hacerlo de esta manera que de la otra, sobre todo en puntas de eje, por ejemplo. Bien, hay algunos de estos cónicos que son partidos. Esto de partidos muchas veces simplifica el montaje y el desmontaje. Esta unión entre los ejes a veces se complica mucho cuando las máquinas son grandes y yo no las puedo mover axialmente. Yo tengo un eje con el otro eje y por ahí tiene una diferencia muy, muy chiquita. Si yo tengo una pieza que la tengo que sacar por la punta, tengo que desmontar todo eso, ¿sí? En cambio, si son piezas partidas o piezas que quedan directamente en el eje, como es la bridada, yo saco la brida y ya está, ¿sí? Hay algunos que son partidos.
Bien, esta es la primera parte, no hay mucho más para decir, los acoples son piezas simples, y que quede bien claro que el acople rígido es como si fuera una pieza única, quedaría como si fuera una pieza única. Si esos ejes no están perfectamente alineados, ¿sí? O los acoples tienen, por ejemplo, esa brida soldada está desalineada y me queda así, ¿no? Claro, yo con los bulones lo llevo, le doy apriete, apriete, apriete y lo llevo. Pero ¿qué pasa? Va a quedar con tensión en la pieza. Va a quedar con una desalineación real, a veces, o virtual, en otras, que quiero decir virtual, va a quedar deformada la pieza, y eso produce, por ejemplo, tensiones residuales, produce por ahí algún tipo de desalineación después en el funcionamiento, en rotación. Bien, cuando son leves esas desalineaciones se puede usar perfectamente los acoples rígidos. Ahora bien, cuando tenemos altas desalineaciones o queremos reducir esas alineaciones o queremos mitificar esas alineaciones, o sea, reducirlas al mínimo, aunque sean problemas que nosotros sabemos que vamos a tener, muchas veces lo que se hace es elegir algún tipo de acople el cual tenga un elemento elástico en el medio que absorba, por ejemplo, esa desalineación. Además, también ese acople elástico va a ser como un amortiguador de golpes de impacto, de, por ejemplo, comienzo de funcionamiento o de paradas bruscas o de vibraciones también, etc. Entonces hay muchas veces que se suele tratar de elegir acoplamientos elásticos. En términos generales, los acoples elásticos son menos resistentes o menos posibilidad de transmitir potencia que un acople rígido, o existen acoples elásticos de alta potencia, pero son extremadamente caros. Entonces, ahí es una de las cuestiones en la cual analizar qué tipo de acople vamos a utilizar para cada caso en función de experiencias previas o estas cositas que les voy diciendo, como por ejemplo temas de desalineación y de absorción de distintos tipos de fuerzas de choque, de impacto. Bien, les voy a mostrar algunos tipos de acoples flexibles. Defecto de alineación, imperfecciones de montaje, amortiguar y regularizar el par motor, absorber sobrecargas. Son algunos de los para qué se pueden llegar a utilizar este tipo de acoples. Vamos a ir viendo algunas fotos, algunos diferentes sistemas de acople de este estilo. Fíjense ahí, tenemos un acople en el cual las dos bridas, que son las verdes, digamos, las piezas verdes, y en el medio, la pieza esa coloradita, es el acople flexible. O sea, todo es el acople, el dispositivo de acople, pero la pieza flexible sería esa pieza roja. También, como en los rígidos, tenemos de este tipo de acople muchas opciones. Tenemos acoples también de manguitos de goma, que se llaman. Fíjense cómo son muy parecidas a las bridas, pero en vez de ser un bulón directamente o un diente cilíndrico, o sea, un perno cilíndrico que engancha, un manguito que engancha directamente entre pieza y pieza, si eso nosotros lo abulonamos, es un bridado común, ¿sí? Un rígido. Ahora, si en ese lugar yo pongo un sistema de alguna manera con tacos de goma, revestido de esos pernos en goma, o de alguna manera que no sea totalmente rígido, lo transformamos o se transforma conceptualmente en un acople flexible. Como les decía, este tipo de acoples, casi todos, se eligen por catálogo con los datos que aporta el fabricante.
discos flexibles de un montón de formatos diferentes, en vez de ser manguitos, en vez de ser taquitos, son discos. Fíjense, distintos tipos de discos. Este de abajo a la derecha tiene un eso amarillento, anaranjado, es como si fuera un vulcanizado o un elemento así como si fuera, para que se den una idea, como si fuera una cubierta de auto, en la cual donde van las llantas o los aros ahí donde se tiene que forzar para meter la llanta, es donde se agarran los dos elementos metálicos que van después a ir agarrados al eje. Este es bien flexible, muy flexible. O sea, mucho desalineamiento, mucho torque, digamos, de absorción, etc. Hay otros que no tanto, como los que están arriba, justamente arriba de él, que es solamente una gran junta, ¿sí?, de material flexible, pero eso da un pequeño, muy pequeño desalineamiento. Cada uno tendrá sus características fundamentales. Algunos permitirán más desalineación axial que angular, otros más angular que axial, etc. Estos son más sofisticados todavía, es como si fuera una espiral de un material metálico, pueden ser de aluminio o pueden ser de algún acero inoxidable, parecido a un resorte, y fíjense la desalineación o el cambio de alineación para transmitir algún tipo de potencia especial, ¿no? O sea, movimiento más que potencia. Estos no son de alta potencia. Bien, con algunas características, como les decía, cada uno con sus características, ¿sí? Estos son muy utilizados, estos los van a ver muchísimo. Esas piezas que se ven arriba a la izquierda son los elementos flexibles que van a ir colocados en forma de estrella o en forma de quijada, como se ve ahí en el dibujo de abajo. Estos mismos era lo que yo les decía cuando se podía bridar y darle un formato de diente, de quijada, ¿sí?, a la brida, entre brida y brida, aunque sean chiquititos, en lo que no son flexibles, ¿sí?, como para, en vez de, por ejemplo, enchavetar esas dos bridas, se le da un formato especial como de varios dientes, y eso le da obviamente una posibilidad de transmitir potencial corte mucho mayor que solamente la de fricción. Bien. Algunos casos, este es muy usado, pero los diseños son diferentes. Cada fabricante va a diseñar algo a su manera. Bien, otros que yo les decía, algunos acoplamientos que son de alta potencia, que son flexibles, pero de alta potencia, por ejemplo, las cadenas. Fíjense que son dos elementos, ahí se ve a la derecha, dos elementos separados, con unos dientes de cadena, pero que son dos, se ve la ranura en el medio, son como dos ejes separados, ¿sí? La cadena sí es una sola que involucra mitad y mitad, o parte y parte de los dos elementos que queremos transmitir. Obviamente, entre elemento y elemento puede haber una cierta diferencia, porque lo absorbe el elemento cadena, que es flexible. Pero estos acoples son bastante más caros. ¿Por qué bajas velocidades? Bueno, porque es ruidoso, porque tiene mucha desalineación, fuerza centrífuga, etc. Bien, fíjense, fuelle metálico, parecido al que habíamos visto hace un ratito.
y algunos acoplamientos especiales, flexibles también, que no son específicamente solamente de cadenas, pero que son flexibles. De estos hay infinidad de información en Internet, hay videos donde se ve el armado, el desarmado de estos elementos, y que es muy interesante. Pero antes de ya ir redondeando esta parte de acoples, vamos a ver algunos que son, no tenemos mucho tiempo, tenemos que ver los 3 temas en un solo día, pero vamos a ver algunos de los elementos especiales, articulados especiales, que se pueden denominar acoplamientos móviles. A veces se ven como elementos diferentes o diferenciados de lo que es un acople, pero nosotros los agregamos acá. Por ejemplo, acoplamientos de dilatación. Yo tengo ejes, seguramente, que son piezas esbeltas, donde voy a tener, por cambios de temperatura, una dilatación lineal. Voy a tener una diferencia de longitudes lineales. Y eso puede hacer que, si entran en contacto esos ejes, cuando se dilatan, produzcan tensiones, por dilatación. Bueno, yo puedo lograr este tipo de acoplamiento donde tiene una quijada ancha, la cual, mientras que esté en contacto, metido un diente adentro del otro, ¿sí? Pero se mueva de esta manera, yo voy a seguir transmitiendo hasta un cierto límite, ¿no?, de anchura. Bueno, estos, por ejemplo, son típicos diseños de acoplamiento de dilatación. Por ejemplo, distintos tipos de acoples. Después tenemos limitadores de esfuerzo. Son como cricket, o sea, estamos transmitiendo esfuerzo, hay un resorte que le da una cierta fuerza a esa pieza que tiene un sistema de plano inclinado, ¿lo ven? Bueno, ese plano inclinado, cuando la fuerza de transmisión del par de torsión es muy alta, es como que se va separando, porque la fuerza del resorte no resiste, ¿sí? Y llega a zafar, y llega a zafar. Bueno, no es muy complejo, son distintos diseños, y como estos hay un montón. Los Oldham o Holdham, que son este tipo de diseño, el cual puede transmitir movimiento, aunque sea difícil de entender, entre ejes paralelos, pero que están muy desalineados, son especialmente, y en movimiento. Fíjense, estas animaciones nos muestran, por ejemplo, cómo cambiando el eje gris allí arriba de posición, y manteniendo fijo el otro, el amarillo, sigue transmitiendo. Es bastante interesante. De estos aparatitos hay un montón que permiten este tipo de cosas raras. Acoplamientos hidráulicos. Esto lo vamos a ver, vamos a pasarlo rápido ahora porque se va a ver bien o un poquito mejor en lo que es embragues hidráulicos. Pero bueno, trabajan como si fueran dos ventiladores enfrentados. Uno da el movimiento al fluido y el fluido da el movimiento al que está enfrente. Obviamente diseñados específicamente. Estos son acoples, pero más se usan como, son acoples especiales, pero más se usan como embragues hidráulicos. Y el acoplamiento para ejes que forman un ángulo, la famosa junta cardánica. Cuando yo tengo dos ejes en un cierto ángulo, agudo por ejemplo, y tengo que transmitir el movimiento, vamos a tener este tipo de junta que se llama cardánica y que me va a ofrecer un problemita en la que es simple, en la primera junta cardánica, en la que es una sola arriba a la izquierda, vamos a tener una velocidad relativa de entrada y de salida que no es la misma. Vamos a tener aceleraciones y desaceleraciones en la salida si tengo una entrada constante. Ahora bien, soluciono ese problema
por ejemplo, montando dos juntas cardánicas, como está acá abajo, por ejemplo, a la izquierda. Si yo tengo dos juntas cardánicas, una absorbe, la segunda absorbe las aceleraciones y desaceleraciones que me da la otra. Estas juntas cardánicas, muy utilizadas con deslizantes también, son, por ejemplo, para la rueda de un auto, ¿no? La rueda de un auto donde yo tengo el chasis que tiene una fijación y tengo la rueda que con la amortiguación sube, baja con respecto a la otra. Y yo tengo que darle transmisión de una a otra. Acá se utiliza, en ese caso se utiliza muchísimo este tipo de sistemas. Como les decía, como para ver un redondeo final, este tipo de elementos, que le dimos una vista muy, muy rápida a todo esto, nos está mostrando una variación de fabricantes y de sistemas muy, muy grande que hace, digamos, muy amplia la posibilidad de selección de estos elementos, pero que a su vez nos brinda un montón de información a través de catálogos de selección, a través de estudios realizados por los fabricantes, que nos dicen las posibilidades, las bondades, obviamente, en cada uno de los fabricantes hará con sus productos, como para poder seleccionar y resolver, que es nuestro caso, ¿no? Resolver el día de mañana algún tipo de sistema de transmisión, en este caso de unión de ejes de transmisión o de posicionamiento, como decía, de potencia y velocidad. Así que bueno, ese es el caso de la práctica profesional normal. Seleccionar. Es muy difícil que tengamos que diseñar este tipo, o sea, salvo que trabajemos en una fábrica de esto. Bueno, no sé si no queda mucho tiempo, pero si queda alguna pregunta, algunas tablas o catálogos de selección. Podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Clasificar cada uno de estos en qué clasificación de la que dimos estaría, ¿no? Si es rígido, si no es, si es flexible, qué tipo de flexibilidad le da, etc. Cómo se los dejo como una tarea para ustedes. Bueno,